Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comparar la plataforma de N26 y la plataforma de Revolut para ver todos los diferentes aspectos que tienen ambas plataformas y ambas cuentas bancarias y llegar a tomar una decisión acertada a la hora de abrirnos una, que supongo que es la razón por la que estás aquí, porque estás indeciso y quieres recoger toda la información posible de ambas plataformas para compararlas y tomar la decisión acertada. Por eso, en este tutorial vamos a recoger toda la información que nos aparecen en las páginas oficiales y la hemos plasmado en un Excel para verla directamente y poder llegar a tomar una decisión totalmente acertada en función de tu objetivo, si eres un viajero, si eres un inversor, si quieres realizar únicamente transferencias, etc. Antes de comenzar, recuerdo que en el primer comentario de este vídeo te dejo dos links de referidos para que te puedas abrir una cuenta tanto en Revolut como en N26 con beneficios. En el caso de Revolut recibirás 10 euros si pides la tarjeta y realizas 3 compras con esta tarjeta que acabas de pedir. En N26 ganarás 10 euros si únicamente realizas una compra con una tarjeta que puede ser tanto virtual como física. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Como veis en la pantalla tengo un Excel comparativo donde tenemos por un lado la columna de Revolut con los diferentes planes y por otro lado la columna de N26. En ambos casos encontramos 4 planes en función de las características y del precio asociado. Evidentemente, a medida que se mejoran las características de cada plan, aumentará el precio asociado mensual para cada uno de estos. Como he dicho antes, todos estos datos están recogidos de las páginas oficiales tanto de N26, ¿vale? Donde hemos recogido absolutamente todos los datos, y de la plataforma de Revolut. O sea que esto lo podéis encontrar en internet. Lo que pasa es que en este Excel lo voy a explicar paso por paso y lo tengo recogido para que lo podamos comparar. Me gustaría también decir que este Excel lo dejo en el primer comentario para que lo podáis descargar desde un link de Mega totalmente gratis. Dicho esto, para comparar la plataforma de Revolut y la plataforma de N26 y los diferentes planes de cada una de estas, pues en este caso lo he dividido en diferentes grupos. Primero el grupo de cuenta, el grupo de transacciones, el grupo de inversión, el grupo de seguros de viaje y el grupo de utilidades. En función de tus objetivos, como he mencionado al principio del vídeo, vamos a darle prioridad a un grupo u a otro. Si tú, por ejemplo, eres un viajero, como he dicho antes, evidentemente vamos a prestar mucha atención a la parte de seguros de viaje y a la parte de transacciones. Si tú, por en cambio, eres un inversor, pues prestaremos atención a la parte de cuenta, transacciones e inversión. Puede haber muchos más grupos, pero bueno, lo importante es que veamos toda esta comparación y lo entendamos. Dicho esto, vamos primero a la parte de cuenta, donde en Revolut como en N26 encontramos una cuenta que siempre va a ser gratuita para ambas plataformas. En este caso el coste de la cuenta es gratis, pero podemos llegar a alcanzar un coste de 13,99 euros al mes si elegimos el plan Metal. La tarjeta nos costará 6 euros, pero en cambio es gratis para los diferentes otros planes. En el caso de N26 es muy parecido, nos van a cobrar 10 euros si por ejemplo nosotros pedimos la tarjeta estándar, pero no os preocupéis porque tanto en Revolut como en N26 podemos llegar a poner nuestra tarjeta virtual en nuestro teléfono móvil, tanto en Android como en iOS, así que no os preocupéis. Lo que pasa es que, por ejemplo, si te abres una cuenta con el enlace referido de Revolut que te he dejado, sí que te tienes que ver obligado a gastarte 6 euros en solicitar esta tarjeta a tu dirección y poder pagar con ella en los negocios. En el caso de N26 no es necesario, puedes pagar con la tarjeta virtual en los negocios y llevarte esos 10 euros que te he dejado por referidos. Algo importante también es el tema de la atención al cliente, que yo personalmente creo que es también muy importante. Hay que tener en cuenta que nosotros, en el caso de tener cuentas estándar, no vamos a contar con atención al cliente en Revolut, y en el caso de N26 únicamente vamos a contar con la atención al cliente de un robot. Si tú subes de nivel tu plan, sí que vas a poder contar con atención al cliente en la parte de Plus, Premium y Metal en Revolut y en la parte de Smart, You y Metal en N26. Algo que he incluido también es la parte de cuentas infantiles, donde vemos que, bueno, para Revolut sí que vamos a tener esa posibilidad de abrir una cuenta infantil asociada obviamente a la cuenta de una persona mayor de edad. Si tú, por ejemplo, quieres crearle una cuenta a tu hijo o a tu hija que es menor de edad, pues puedes hacerlo, puedes tenerlo asociada a tu cuenta y puedes crearle una cuenta con una tarjeta de débito, y Revolut te da esta posibilidad, que eso, por ejemplo, N26 no lo hace. Procediendo al siguiente grupo, que en este caso son las transacciones internacionales, yo creo que es uno de los factores más importantes a tener en cuenta, ya que probablemente
seguramente será una de las razones que va a pesar más en la balanza a la hora de tomar una decisión y abrirnos una cuenta. Por eso es importante saber que, por ejemplo, en Revolut, si tenemos una cuenta estándar o una cuenta Plus, los primeros 1.000 euros que nosotros queramos transferir internacionalmente van a ser gratis. Luego, si nosotros queremos transferir más, vamos a tener que pagar más dinero, que podéis revisar en la web cuánto tendréis que pagar. Si tú, por ejemplo, quieres realizar transferencias con Premium o Metal internacionales, no vas a recibir ninguna comisión. Si tú, por ejemplo, quieres realizar una transferencia de 10.000 euros, 100.000 euros, 1.000.000 de euros, no te van a cobrar ninguna comisión el banco de Revolut. Para N26 no te van a cobrar ninguna comisión dentro de la Unión Europea si tú realizas una transferencia con N26, pero si tú, por ejemplo, quieres realizar una transferencia a Colombia, a Venezuela, a China, a Japón o a cualquier país que esté fuera de la Unión Europea, N26 tiene un convenio con TransferWise para que tú puedas realizar una transferencia mediante este servicio. Como veis en la página web en pantalla que os he facilitado, básicamente estas son las comisiones que nos van a cobrar para transferencias internacionales. N26 tiene un convenio con TransferWise y nos van a cobrar estas comisiones para transferencias internacionales, que en algunas ocasiones puede llegar a ser bastante costoso, contando con un 2,85%. Esto es importante de saber, ya que es un factor de peso que te cagas. Dependiendo del país al que tú te vayas a ir, dependiendo del país al que tú vayas a realizarle una transferencia, te renta más utilizar Revolut o te renta más utilizar N26. Luego, la parte de retiro de efectivo en cajeros, vemos que es muy similar. En Revolut vamos a poder retirar hasta 200 euros o 5 retiros al mes. Para el caso de estándar, para el caso de Plus, lo de los 5 retiros al mes se anula, solo son 200 euros al mes. Para el caso de Premium son 400 euros al mes y 800 euros al mes para Metal. En cambio, en N26 tenemos 3 retiros al mes en zona euro, 5 al mes en zona euro si subimos al plan Smart, 5 retiros al mes en zona euro en el plan You y en el plan Metal 8 retiros al mes en zona euro. Si luego hablamos de compras en países extranjeros, no va a haber ninguna comisión asociada cuando nosotros paguemos con nuestra tarjeta, ¿vale? No va a haber ninguna comisión si, por ejemplo, nosotros compramos un souvenir en yenes japoneses o en dólar australiano o en lo que sea. Si luego nosotros, por ejemplo, queremos realizar retiradas en monedas extranjeras desde un banco o desde un cajero en otro país, pues como puede ser China, Japón o lo que sea, en el caso de Revolut depende de estos bancos. De hecho, la página web no te especifica absolutamente ningún valor de comisión si tú quieres retirar este capital de un banco extranjero. Esto a mí me ha sorprendido y la verdad que en este aspecto le voy a dar el punto negativo a Revolut, por buscar esta información es imposible. Dice que depende de los bancos, en este caso de los países en cuestión, y que ellos te dirán a ti la comisión que te están cobrando. En el caso de N26 creo que son más transparentes y te dicen que bueno, te cobran un 1,7% si realizas este retiro mediante la cuenta Smart o la cuenta estándar, pero si realizas el retiro mediante la cuenta You o Metal, no va a haber ninguna comisión al realizar la retirada de dinero en la moneda extranjera. Luego, 3 cosas importantes que son absolutamente iguales tanto para Revolut como para N26 es el tema de la protección de depósitos, el Apple Pay y el Google Pay. Ambas plataformas aceptan tanto Apple Pay como Google Pay. Como he dicho yo antes, podemos meter nuestra tarjeta en el Apple Pay y Google Pay de nuestro iPhone o desde nuestro dispositivo Android, y además también tendremos una protección de depósitos en ambos casos de 100.000 euros si se realizan pérdidas. Si por ejemplo ambos bancos colapsan, te podrán cubrir hasta 100.000 euros. Una vez visto esto, dejamos ya de lado la parte de cuenta y la parte de transacciones. Vamos directamente a la parte de inversión, que en el caso de N26 no cuenta con ninguna facilidad para poder invertir desde su cuenta. En el caso de Revolut sí podremos invertir en criptomonedas si nosotros queremos, y si tú quieres saber más en detalle mi opinión sobre Revolut y las criptomonedas y las comisiones que te van a cobrar si quieres operar en criptomonedas, mírate el vídeo que te dejo aquí arriba en las tarjetas, porque lo expliqué muy en detalle y lo vas a entender perfectamente. También nos da la posibilidad de invertir en ahorros con un 0,3% si utilizamos la Plus o un 0,65% si utilizamos el Premium o el Metal, siempre que nosotros dejemos depositado nuestro capital en estos baúles que llaman Revolut, donde nosotros podremos depositar el ahorro y que básicamente esté generando este interés que nos pone aquí. Finalmente, quiero destacar que también podremos comprar acciones si lo deseamos. Dejando de lado ya la parte de inversión y teniendo claro los productos que nos ofrecen unas plataformas y las otras, vamos a pasar a la parte de seguro de viaje, que es la más importante a la hora de tomar una decisión. Por cierto, se me ha olvidado decir que hice tutoriales, tanto de Revolut como de N26, de las plataformas en el teléfono móvil.
y quiero que le eches un vistazo cuando acabes este vídeo para ver qué plataforma te gusta más. Te voy a dejar aquí un link a la plataforma de Revolut en las tarjetas y también te voy a dejar otro link para que te veas la plataforma de N26 desde cero aquí arriba en las tarjetas y puedas aprender a utilizarla. Después de este pequeño lapsus, volvemos con el tema de los seguros de viaje, donde primero vamos a distinguir una cobertura médica, seguro de viaje, de vuelo, cobertura de equipaje, de alquiler de coche y de móvil de celular. Son los aspectos que te menciona Revolut. Es cierto que también te menciona seguros o coberturas para deportes de invierno. Si tú, por ejemplo, tienes una lesión haciendo un deporte de invierno, hay planes que te los cubren y planes que no. Te recomiendo que si quieres saber sobre eso, eches un vistazo en las páginas web que te he dejado en el primer comentario. En este caso, si nosotros, por ejemplo, queremos contar con cobertura médica con el plan estándar y plus de Revolut, tendremos que pagar 1 euro al día. Si tú, por ejemplo, tienes el plan Premium o en Metal, contarás con una cobertura médica en caso de emergencia. Para el caso de N26 es parecido, solo que para el plan estándar y Smart no vamos a tener esta facilidad de poder pagar 1 euro al día para contar con esta cobertura médica. Respecto a los seguros de viaje, Revolut únicamente te ofrece salas VIP en los aeropuertos si cuentas con un plan Premium o Metal. En cambio, N26 tiene un seguro de vuelo en caso de cancelación, es decir, que te reingresarían el dinero. Y para mí esto es un punto muy positivo para N26. En la parte del seguro de vuelo no encontramos ningún seguro de vuelo en la parte de Revolut, pero en cambio en la parte de N26 encontramos que en caso de retraso sí que puedes contar con un seguro de vuelo que te den otro vuelo o mismamente que te reingresen este vuelo que acabamos de hablar que se puede retrasar. Respecto a la cobertura de equipaje, Revolut no ofrece ninguna cobertura de equipaje, pero N26 sí que te ofrece cobertura de equipaje siempre que utilices plan You y Metal si se ha perdido o si se ha retrasado este equipaje en tu viaje en cuestión. En este caso, quiero también destacar que contaremos con seguro de coche y seguro de móvil y celular, como prefiráis llamarlo, si nosotros contamos con un plan Metal en Revolut o con un plan Metal en N26. Si nosotros, por ejemplo, nos encontramos fuera de casa, si el móvil está dañado o nos lo han robado, contaremos con un seguro en N26 y en cambio en Revolut con un 20% si nos roban o se rompe el teléfono móvil, o con una franquicia de 31 días en el caso del coche para el plan Metal. Finalmente, me gustaría hablar de las utilidades que ambas plataformas nos prestan. En este caso son utilidades que vamos a encontrar tanto en Revolut como en N26, pero me gustaría destacarlas. En este caso, nosotros podremos congelar la tarjeta siempre que queramos desde nuestra aplicación. Si nosotros hemos perdido nuestra tarjeta o nos la han robado, vamos a poder congelarla siempre que queramos y esto es súper útil. También vamos a poder realizar envío de dinero inmediato a quien sea desde nuestra plataforma de Revolut y de N26. Mucho más rápido será este proceso si la otra persona a la que se lo estamos enviando tiene también Revolut o N26. También podremos dividir las facturas si nosotros, por ejemplo, queremos que una persona pague X y quiere otra persona te pague Y, pues podremos dividirlas también y esto nos va a ayudar mucho a organizar estas facturas. También podremos establecer límites de gastos tanto mensuales como semanales para que Revolut o N26 no nos permita gastar en compras, en comida o en lo que sea, para no permitirnos esos lujos y tener controlado siempre nuestro gasto y nuestro capital. Finalmente, también podemos desactivar las transacciones online si, por ejemplo, no queremos que otra persona realice una transferencia, una transacción, una compra, o si hemos perdido nuestra cuenta o nos la han robado o lo que sea, podremos desactivarla. Estas utilidades creo que son importantes también para tener en cuenta todas estas opciones que nos plantean Revolut y N26. Bien, tigres, pues una vez expuestas todas las características tanto de Revolut como de N26, voy a dar mi valoración final. Yo creo que si tú, por un lado, eres una persona que le gusta viajar y que quiere contar con seguros de viaje tanto en Revolut como en N26, yo creo que desde mi punto de vista N26 te ofrece muchas más posibilidades que Revolut, tanto para el tema de seguros como de coberturas, en vuelos, en coches, en móviles. Yo creo que es mucho más completo y a la vez mucho más transparente. Es cierto que, por ejemplo, para el tema de las transacciones internacionales lo tendríamos que hacer por TransferWise, pero realmente no creo que sea tan necesario, porque tú con tu tarjeta puedes pagar en los diferentes negocios, tanto en China, Japón, Corea, como tú quieras, en cualquier país que tú quieras, y no te van a cobrar ninguna comisión por pagar con esta tarjeta. Realmente yo creo que eso de sacar dinero en efectivo no es necesario cuando te vas a otro país. Por esa razón, yo creo que N26, si eres un viajero, te merece más la pena que Revolut. En cambio, si tú, por ejemplo, lo que quieres es invertir, realizar transferencias internacionales, te da igual tanto tener Revolut como N26. Es cierto que depende de la cantidad,
te renta más una cuenta que otra. Si tú, por ejemplo, quieres realizar transacciones de 2.000 o 4.000 euros, evidentemente el plan de Revolut estándar te va a cobrar comisiones si superas los 1.000 euros de transferencia. En cambio, el plan N26 no te va a cobrar ninguna comisión, transfieras 1.000, 4.000, 5.000, 6.000 o 10.000, siempre y cuando el país esté dentro de la Unión Europea. Si en este caso no lo está, sí que te compensa más utilizar Revolut para realizar estas transferencias. Así que espero que esta valoración final te haya ayudado. Deja un super like si te ha gustado, mírate este vídeo para aprender nuevas cosas o suscríbete aquí para tener nuevos tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!